Ahí va. Bueno, esta es la continuación de la sesión de física estadística sobre el movimiento browniano. Y en un video anterior había platicado sobre en qué se aplica. Y lo que se aplica son en los coloides. Históricamente, Robert Brown hizo, ese era Bobby Brown, hizo el descubrimiento de que algunos componentes celulares se movían caóticamente dentro de las células y le quedó la duda de si era porque las células activamente las movían o si las cosas esas estaban vivas o qué era lo que las movía. Más tarde, con la teoría cinética de los gases y con experimentos con materiales inertes, se descubrió que incluso un objeto inerte se movía igual que las componentes celulares adentro de un grano de polen. Los granos de polen son demasiado grandes como para esto, pero los gránulos que hay adentro del polen sí se movían. Entonces hicieron experimentos con grafito y otros minerales y descubrieron que aunque estuviera en agua y el agua estuviera hervida ¿cómo se llama? Y purificada, de todas maneras se movían. Y la explicación que dieron Einstein y Smoluchowski a esto era de que son las moléculas las que están moviendo constantemente a estas cosas y esa es la razón de que se muevan. Entonces ahorita les quiero presentar aquí esta pantalla donde está el modelo molecular. Y voy a ponerles aquí además una imagen respecto de qué puede uno esperar de ese modelo molecular. Entonces aquí hay un programita que está en Python, que se los compartía ya dentro en Virtuami. Y lo que hace el programa es simular el movimiento de partículas en un solvente. Entonces, esto está sacado de un blog que se llama Scientific Python y ahí está un componente que se llama colisiones en 2 dimensiones y después animación de movimiento browniano en 2 dimensiones. Déjenme ver si esta cosa está aquí prendida. Sí, aquí está. Entonces, lo que hace esta cosa es simular el golpeteo de esta partícula verde cuando hay un montón de partículas azules chiquititas que le están golpeando por todos lados. Como pueden ver en este cuadrito, en este momento hay un montón de partículas que le están golpeando por abajo y casi no hay ninguna partícula que le esté golpeando por arriba. Entonces, a pesar de que en promedio el golpeteo es 0, instantáneamente el golpeteo no está balanceado y esta cosa va a experimentar una fuerza hacia arriba. Entonces, cuando uno las pone aquí a simular, pues lo que ve es que estas cosas golpean, golpean y golpean y la pelota esta pues, se mueve, ¿no? Es como, como un cantante que está ahí en medio del concierto y todo el mundo le está pegando por todos lados y el pobre está constantemente en movimiento, no está parado. Ese es el movimiento molecular y la simulación está aquí. Si ustedes quieren hacer otras simulaciones tienen que cambiarle, pero esa es la idea. Entonces, el movimiento de una partícula coloidal se supone que está regido por el movimiento browniano. Entonces, la idea es que las moléculas del solvente, las pelotitas azules del video, le pegan constantemente al coloide de manera aleatoria. Entonces, uno propone que en promedio, uno dice, bueno, el fluido es isótropo, así que si hiciera el promedio sobre tiempos muy, muy largos, el promedio de la fuerza actuando en todas las direcciones debería ser 0. Sin embargo, instantáneamente, en cada momento hay una fuerza aleatoria que no sabemos para dónde va a ir, pero que actúa instantáneamente. Y esa se llama la fuerza neta instantánea fluctuante. Bueno, entonces lo que queremos ver es cómo modelar el movimiento del coloide ante esa fuerza fluctuante. Eso es algo que en física de termodinámica no se pone porque uno supone que las presiones son constantes. Estas son las fluctuaciones que le dan relevancia a la física estadística a este nivel. Es algo que la termodinámica no supone. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proponer esto como una caminata al azar. O sea, la partícula esta está dando brincos, pero los brincos dependen de las fuerzas que le pegan. Entonces vamos a proponer que esta variable S de t es una variable aleatoria. S es el desplazamiento y t es el tiempo. Entonces, lo que vamos a proponer es que si calculamos el promedio de la S de t a cualquier tiempo que sea, esperamos que el desplazamiento promedio sea 0. O sea, no hay nada que esté deliberadamente arrastrando esta cosa.
Si la dejáramos por mucho, mucho tiempo, veríamos que en promedio no se va a ningún lado. Sin embargo, lo que sí esperamos es que la varianza de esta variable aleatoria sí pueda depender del tiempo. Y lo que vamos a ver, ese es el chiste del movimiento browniano, es que esta varianza, este cuadrado del desplazamiento esperado, crece linealmente con el tiempo. Este es el desplazamiento cuadrático medio, y aquí dice que el desplazamiento cuadrático medio crece proporcionalmente con el tiempo. Es lo que queremos encontrar, es lo que se observa y lo que queremos explicar. Bueno, lo que queremos es encontrar este factor alfa. Queremos encontrar, bueno, las dos cosas, la dependencia lineal en el tiempo, y además también queremos eh, encontrar cuánto vale esa alfa, ¿vale? Entonces, para los que ustedes están preocupados sobre cómo modelar el movimiento browniano, les presento la ecuación de Langevin. Esta es una ecuación diferencial que toma en cuenta la masa, la aceleración y las fuerzas sobre las partículas. Entonces, aquí está. Dice, bueno, la aceleración es la segunda derivada de la S con respecto al tiempo, del desplazamiento con respecto al tiempo. Si la multiplico por la masa, esto es masa por aceleración. Y lo que tengo que poner aquí es la fuerza que está actuando sobre la partícula. Bueno, hemos dicho que aquí actúa una fuerza aleatoria, random, no es lo que significa en inglés, una fuerza aleatoria. Y debería poner también del lado derecho menos una fuerza proporcional a la velocidad, pero lo quiero poner del lado derecho, entonces le voy a poner esta fuerza más. Esta es la fuerza de fricción, porque en un fluido hemos visto que la fuerza es proporcional a la velocidad con la que se mueve una partícula en ese medio. Y este coeficiente z, pues depende de los detalles de la partícula. Si suponemos que es una esfera, pues entonces con el cálculo de la fuerza de arrastre de Stokes, sale que esta z es 6pi por eta, la viscosidad por el radio. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es una ecuación diferencial que no parece tan complicada. La parte que es complicada es que de hecho no sabemos qué es el lado derecho, porque el lado derecho es una cantidad aleatoria. En cada instante el tiempo es una cantidad diferente y no sabemos lo que vale. Entonces, bienvenidos al placer de resolver ecuaciones en donde no sabemos lo que valen las cosas, pero sabemos cuánto valen en promedio o si están correlacionadas con otras cosas. Entonces, lo primero que uno quiere hacer aquí es decir, bueno, esto está escrito para un vector, pero vamos a suponer que el fluido es isotrópico. Eso quiere decir que en todas las direcciones, si yo me agarro la componente X, la componente Y o la componente Z, debería haber lo mismo en promedio. Entonces, como estas cosas son lo mismo en promedio, si yo me agarro cuánto vale esto, pues me va a salir que es 3 veces el promedio de cada una de estas cosas. Bueno, ok. Entonces, esta cosa me deja que pueda trabajar en una dimensión. Y entonces, en lugar de trabajar con un vector, voy a trabajar con un escalar. Entonces, me voy a fijar nada más en la componente X del desplazamiento. Esta cosa que está acá es masa por, no le hagan caso a esta X. Esto es masa por aceleración. Es igual a Z por dx dt. Y ya que tenemos ahora sí esa ecuación con una sola dimensión, entonces sí, multiplíquenla por una X a toda la ecuación. Entonces, originalmente decía masa por aceleración, ahora dice masa por desplazamiento por aceleración. Originalmente decía fricción por velocidad, ahora dice fricción por desplazamiento por velocidad. Y ahora dice desplazamiento por fuerza aleatoria. Y ustedes dicen, pero eso es complicar la ecuación, ¿que no? Bueno, no. Este es el truco estándar que hacemos para trabajar con energías cinéticas. La derivada de la x cuadrada con respecto al tiempo es 2 veces x de x, que es justo lo que está aquí. Y nos va a volver a servir. Entonces, nuestra ecuación diferencial dice m por x por la segunda derivada de x más z entre 2 por la derivada del cuadrado respecto del tiempo. Nosotros queríamos el desplazamiento cuadrático, ya salió el cuadrado del desplazamiento. Ahora, necesitamos otra identidad. Esta cosa que está acá, x por la segunda derivada de x con respecto al del tiempo, se puede relacionar con esta diferencia. Esta es la diferencia de un producto y esto es el cuadrado de x entre dt. Si ustedes hacen la regla del producto de esta derivada, les va a dar el cuadrado de x entre dt y luego les va a salir x, la segunda derivada de x con respecto del tiempo, de manera que esta identidad es cierta. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, vean acá. Entonces, en lugar de escribir esto, lo que escribimos es m veces la derivada con respecto del tiempo de x con respecto del tiempo. Aquí tenemos el cuadrado de una velocidad y aquí tenemos el desplazamiento de x cuadrada con respecto del tiempo y aquí tenemos x por f.
Ustedes dirán, todo esto está muy bien, pero ¿para qué sirve? Bueno, todo este relajo de calcular X por la ecuación se le ocurrió a Einstein. Y lo que Einstein quería era observar qué pasaba cuando tomaba promedios de productos de cantidades aleatorias. Entonces él decía, bueno, la X es una cantidad aleatoria, la F es una cantidad aleatoria, la velocidad es una cantidad aleatoria, pero ¿están relacionadas entre sí? ¿Hay correlación o son independientes? Cuando las cosas son independientes, su función de probabilidad se factoriza. Y como se factoriza, el promedio de dos cantidades A y B, que son independientes, es igual al promedio de A multiplicado por el promedio de B. Eso es lo que necesitamos aquí. Entonces, lo que queremos hacer ahora es calcular el promedio de todos los términos de la ecuación. Y como pueden ver, lo que aparecen son promedios de productos de cosas en casi todos lados. Bueno, entonces vamos a ver. De este lado dice, ok, usted quiere calcular el promedio de la X y la velocidad. En nuestro modelo, lo que vamos a suponer es que esas dos cantidades no están correlacionadas, que cuando uno está en una cierta posición, la velocidad que va a tener en ese momento no tiene nada que ver, no se puede saber la velocidad algo sobre la velocidad instantánea si sé algo en qué posición estoy. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas dos cosas, X y DX, son cantidades que están descorrelacionadas, que son independientes. Entonces tengo que calcular el promedio de X por el promedio de la velocidad. Y yo dije que el promedio de la X es 0. Entonces todo esto da 0. Y del primer término nos podemos chutar esto porque este promedio es 0. Y su derivada es 0 y multiplica por la masa todavía da 0. Entonces ya nos quitamos el primer término de la ecuación. Vamos a hacer lo mismo con este término de la derecha. Estamos diciendo, las fuerzas aleatorias son independientes de la posición. No importa en qué lugar del fluido yo esté, eso no me sirve para saber si voy a tener más fuerzas para arriba o fuerzas para abajo. Son cantidades independientes. No hay correlación y su producto es el promedio de la X multiplicado por el producto de la fuerza aleatoria. Y ya dijimos que el promedio de la X vale 0, entonces ese término da 0. Bueno, entonces de toda esa ecuación nada más nos quedaron dos términos. Nos quedó el término que tiene la fricción y el término que tiene la velocidad al cuadrado. En ese punto sacan su libro de física estadística clásica y dicen, bueno, aquí me está pidiendo que yo calcule el promedio de una cantidad que contribuye a la energía cinética cuadráticamente. Y a mí me enseñaron en física estadística que esa cosa obedece el teorema de equipartición. Entonces, si yo tengo un teorema de equipartición y me quiero calcular un medio de mvx cuadrada, eso debe ser un medio de kbt, es lo que dice el teorema de equipartición. Como lo que yo quiero es el doble de esto, pues me sale esta cantidad que está acá. ¿Sí? La ecuación original dice m por dx d entre 2, y entonces pues me sale de este lado todo kbt, porque es dos veces el término que está aquí. Y entonces, pues ya KB, dice, mira, qué bien, despejo lo que quiero. Aquí dice que la derivada con respecto del tiempo de esta X es igual a una constante. El desplazamiento cuadrático medio crece linealmente con el tiempo y la constante alfa vale dos veces KBT entre la fuerza de arrastre. Entonces ese es el coeficiente, ¿cómo se llama? Que estábamos buscando, es la alfa que estábamos buscando. Entonces déjenme parar aquí y déjenme que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Cuál es la lógica? La lógica es tener la ecuación de Langevin. La ecuación de Langevin es la ecuación de Newton con las fuerzas, pero donde ciertas cantidades son aleatorias. S es una cantidad aleatoria y la F es una cantidad aleatoria. El truco de Einstein para resolver la ecuación de Langevin es multiplicar por la posición, bueno, trabajar en una dimensión y multiplicar por la posición, y después alegar que hay muchos promedios que están por ahí que dan 0. Y lo que queda, los términos que no son 0, se pueden calcular en términos del teorema de equipartición. Entonces, esta ecuación que está acá es la buena. Dice, el desplazamiento cuadrático medio crece linealmente con el tiempo porque su derivada es una constante. Esta es la alfa que está aquí. Ahora sí, háganme preguntas sobre este pedazo y nos vamos al siguiente pedazo. Ups, ya lo moví. Aquí está el resultado del teorema de equipartición y aquí dice el desplazamiento cuadrático medio es proporcional al tiempo porque esta derivada es constante. Yo tengo una pregunta, profesor. Y dime. Lo que estaba diciendo es que
se hace una aproximación, pero cuando nada más se está moviendo en X. Sí, porque estamos diciendo que lo que pase en X va a ser lo mismo que pase en y lo mismo que pase en Z. Entonces, si Ok, sabemos lo que pasa en X y yo quiero el desplazamiento cuadrático medio, escribo esta misma ecuación para la Y cuadrada y para la Z cuadrada. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a 2 veces KBT entre Z más 2 veces KBT entre Z más 2 veces KBT, o sea, 6 veces KBT entre Z. Por cada dimensión que haya, aparece un término de 2 KBT entre Z. ok. Pero una pregunta, Ujú. entonces es como, es simétrico, bueno, si no importa cómo lo volteemos, de cualquier manera se va a ver de la misma manera. En todas las dimensiones, sí. Si tu fluido es isótropo, el eje X es exactamente igual que el eje Y y el eje Z. Si no fueran iguales, lo que está pasando en cada componente no sería isótropo. Podrías distinguir, mira, esta cosa, el eje X es distinto del eje Y o del eje Z. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Ujú. Entonces, es una simetría que tiene el sistema. El líquido se ve igual en todas las direcciones, todos los ejes tienen que ser equivalentes. Ujú. Esa es una cosa que usamos muy al principio, cuando estábamos empezando con física estadística, para las propiedades de los gases. Cuando estamos usando el modelo de teoría cinética de los gases y estamos viendo la función de distribución de los gases, dijimos eso, que debería ser la misma función en todas las direcciones. Hola, Doc. Yo Hola, tengo otra Luisa. duda. ¿Qué pasó? ¿La magnetización sigue, o sea, sigue estando en el sistema? No, aquí estamos pensando que es una cosa completamente diferente. Aquí ya Ah, no hay ok. magnetos. Ahora, si Ah, quieres ok. ponerle un magneto, también se puede. Y lo que va a pasar es que ahora sí va a haber una fuerza adicional. Digamos que regresemos a nuestra ecuación de Langevin. Tú dices, bueno, Ujú. esta cosa dice la masa por aceleración es un fluido, una esfera que está dentro de un fluido, pues siente la fuerza de fricción y siente la fuerza aleatoria. Si tú quieres que sean nanopartículas ferromagnéticas, pues les dices, pero también son dipolos. Entonces le pongo un campo magnético y le pongo la fuerza que siente un dipolo por estar adentro de un campo magnético. Entonces, todas las fuerzas que quieras añadirles las puedes poner aquí. Dices tú, bueno, es que hay una hormiguita que la está empujando. Entonces te pones la fuerza de la hormiguita y la metes aquí. Ustedes se van, Ok. ríen, pero así hace la gente. O sea, dice, esta cosa tiene un pedazo que está recubierto de un catalizador. Entonces, del lado del catalizador hay una reacción y eso se mueve como cohete. Y eso está muy de moda y se llaman partículas activas, pero la ecuación es la misma. Es la ecuación de Langevin con un término de fuerza que representa la actividad de las partículas. Ok, ahí ya me surgió otra duda. Si se le aplican esas fuerzas que se le pueden agregar, ¿seguirían en la misma dirección X? Ahí tú dices, ahí es el chiste, ¿no? O sea, bueno, esa partícula que tú le quieres poner, si le pones un campo magnético, rompe la simetría entre los ejes. Y De entonces sí, acuerdo. lo que ocurre en el eje Z, donde va el campo magnético, va a ser distinto de lo que hacen en los otros ejes, que son dipolos eléctricos, que están cargados, ahí le metes estas cosas. El que hace eso todos los días es José Inés. Entonces José Inés hace Ah, este ok. tipo de modelos y le mete ese tipo de fuerzas y las partículas dan vueltas. O Mario Sandoval dice, no, es que esas cosas son pájaros. Entonces los pájaros se fijan qué otros pájaros hay y en función de eso deciden para dónde van a caminar. Entonces resuelve esas ecuaciones, pero entonces hay un término que dice, este pájaro siente una fuerza o siente un impulso de asociarse con los otros pájaros que está viendo, entonces va para allá. Ok, otra, ahorita que mencionó catalizador, quiere Ujú. decir que si hay uno, la energía disminuye, su energía no se lograría una energía máxima. En estos sistemas, en este de la ecuación de Langevin, así como Ajá, está, este fluido está en equilibrio térmico. ahora, Entonces, ni gana ni pierde energía en promedio. Instantáneamente, las moléculas déjame ponerte este video otra vez, ¿de acuerdo? instantáneamente esta cosa estaba detenida, pero ganó energía porque está chocando con las cosas. Y a veces va más rápido y a veces va más lento. Si te fijas nada más en el coloide verde, esta cosa puede ganar o perder energía porque está dentro de un baño, el baño de las partículas. Entonces experimenta fluctuaciones térmicas. Ahora, cuando te fijas en todo eso conserva energía. El sistema completo del baño y las partículas no está ni ganando ni perdiendo energía. Si tú vas y arrastras a la partícula con una fuerza, tú le estás haciendo trabajo sobre el sistema y le estás aportando energía. Pero ese sistema ya no está aislado, tú le estás ejerciendo trabajo sobre él. De acuerdo, muchas gracias, profesor. Muy bien. Vale, eso me gustó. Así estuvo padre. Ya siento yo que ya casi llegamos al posgrado. Entonces, el siguiente pedazo que les decía es, tenemos la ecuación que nos dice lo que vale la constante. Si yo grafico
el desplazamiento cuadrático medio contra el tiempo, esta cosa es una constante. Voy a observar una línea con una pendiente positiva y constante. Pero entonces la gente dice, oigan, ¿sabe qué? Eso se parece un chorro a la ecuación de difusión. ¿Cómo que la ecuación de difusión? Sí, la ecuación de difusión nos dice cuál es la probabilidad de encontrar una partícula en la posición X al tiempo t. Y dice que eso depende del laplaciano de esa probabilidad o concentración de encontrar partículas. Entonces, esta es la ecuación de difusión de la concentración. Ustedes tal vez la han visto antes como la ecuación de difusión del calor, pero matemáticamente son equivalentes. Ahora, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación de difusión? Esas son las que se chutan en FET y otras cosas así. Dicen, bueno, si yo pongo... ¿Nunca ven una de estas en Ahí no FETI? tendría que haber una X. No, yo más bien le iba a preguntar si ahí del lado derecho sí es respecto de t cuadrada. No, ese respecto de X, tienes razón. Esa ecuación, estas cosas las hice en 2006 y no las he revisado. De hecho, son PDFs que ya ni siquiera puedo revisar. Quién sabe, déjame ver. Aquí está. Vamos a ver. Sí, sí se deja. Ahí está. Ok. No me quedó el mismo font, pero ahí quedó. Ya está. Sí, esta es la ecuación de difusión y va con X. Gracias. Ya ven, ya yo que decía que no se puede, ya lo hice aquí en frente de todos que sí se puede. Entonces, esa es la ecuación de difusión y la solución, si ponen una delta de Dirac en el origen al tiempo cero, es una gaussiana. Eso se resuelve de muchas maneras, ¿no? Se resuelve con transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, con X en mil cosas, en fin. El caso es que esta es la solución. ¿Cómo pueden ver que esta es la solución? Pues agárrense esta cosa, sustitúyenla acá, calculen las derivadas y ven que sí checa. Bueno, entonces esta es la solución a la ecuación diferencial. Si yo quiero calcular la varianza en la x cuadrada, o sea, el desplazamiento cuadrático medio, lo que tengo que hacer es calcular x cuadrada por esta gaussiana, algo que ustedes saben hacer. Cuando ustedes lo hacen, les da esta cantidad, 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Y entonces ustedes dicen, mira qué chistoso, si yo derivo esto con respecto al tiempo, me sale 2 veces el coeficiente de difusión. Pero entonces tengo dos ecuaciones para la misma cantidad. Esta ecuación dice, desde Langevin, que 2 veces kbt entre z es igual a la derivada del desplazamiento cuadrático medio. Y la otra viene de la ecuación de difusión y dice que la derivada del desplazamiento cuadrático medio con respecto al tiempo es 2 veces el coeficiente de difusión. Conclusión, esa se debe a Einstein, el coeficiente de difusión depende de la temperatura y depende de la fuerza de arrastre. Si esta cosa fuera una esfera, la fuerza de arrastre sería 6pi eta por r. Y esta es la ecuación de Stokes-Einstein que todos los días utilizan los que hacen dispersión de luz para medir radios hidrodinámicos. Entonces dice, si usted tiene manera de medir con un dispersor de luz el desplazamiento cuadrático medio y lo grafica contra el tiempo, la pendiente les va a decir cuánto vale el coeficiente de difusión. Si usted tiene unas tablas que les digan cuánto vale la viscosidad del agua a la temperatura T, automáticamente sabe de qué tamaño son las moléculas. Entonces, hace, no sé, 10, 20 años, la gente que hacía pinturas estaba muy interesada en medir el tamaño de sus pinturas utilizando estos medios. Después se les quitó el amor por la ciencia y cerraron su centro de investigación, pero por un buen rato estuvieron haciendo esto. Bueno, entonces, hasta aquí termina este pedazo sobre la teoría del movimiento browniano. Entonces, ¿de qué está hecho esto? Bueno, está hecho de dos pedazos. Hay una manera de describir al movimiento browniano que es a través del modelo microscópico de la ecuación de Langevin. Y la ecuación de Langevin es una ecuación de Newton. Esta ecuación que está aquí es la segunda ley de Newton. Es un modelo clásico. La masa por la aceleración y del otro lado todas las fuerzas que estén actuando sobre esto. ¿Cómo resuelve usted su ecuación de Langevin? Pues ya es bronca suya. En casos sencillos, como este, del movimiento browniano bilivulgar, pues se puede hacer utilizando este truco de multiplicar por el desplazamiento. Y en otros casos no, y entonces tiene usted que hacer simulaciones o tiene que inventar teorías más avanzadas. O sea, para algo tiene que haber una escuela de posgrados, ¿no? Y la otra cosa que está es reconocer que una vez que uno utiliza las herramientas de física estadística para calcular esta cosa, Einstein hizo el cálculo, se da cuenta, qué curioso, esto coincide con lo que sale de mi ecuación de difusión. Entonces, para que coincida, las dos cosas deben ser iguales. La ecuación de difusión, cuando la resuelvo, me dice que el desplazamiento cuadrático del tiempo, en efecto, crece linealmente con el tiempo. Y de igualar las dos cosas, yo puedo hacer un cálculo de un coeficiente de transporte exclusivamente a partir de la temperatura y otro coeficiente de transporte que es la viscosidad.
Entonces es un buen resultado, es un resultado interesante. Hay otros coeficientes de transporte, ¿no? Como por ejemplo la conductividad térmica y cosas así. Y esos también se pueden evaluar utilizando física estadística, pero tomando en cuenta las fluctuaciones. Entonces, ese es el resultado que les quería mostrar. Entonces, para ustedes, los que están interesados en hablar de esto, pues van a tener que meterse a ver qué está haciendo la gente, qué es lo que hace. Aquí hay un simuladorcito no es muy eficiente, ¿no? Es así nomás como para que vean que se puede hacer. En fin, la gente hace programas porque les gusta hacerlos. Y entonces, este es el programa para hacer el movimiento browniano. Es un poco largo, pero lo que les quiero decir es, se puede hacer y es chiquito y no tiene gran bronca. En fin. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes escogieron el del movimiento browniano? Entonces voy a hacer una encuesta. Déjenme apagar la grabación, porque ya no vamos a discutir nada más sobre estas cosas de movimiento browniano.